No tengo que molestarme porque no tendría ningún control sobre mi propiedad. Déjame pensarlo, hija. Por supuesto, papá. Pero no te demores mucho. Estas cosas es mejor resolverlas cuanto antes. Esa noche no pude dormir. ¿En qué momento mi hija había empezado a verme como un obstáculo entre ella y mi propiedad? ¿Cuándo había dejado de importarle mi bienestar y había empezado a importarle mi herencia? Durante las siguientes semanas, Patricia empezó a visitarme más seguido. Pero sus visitas tenían un patrón muy claro. Siempre terminaba hablando sobre la conveniencia de transferir la casa, sobre los riesgos de que yo viviera solo, sobre lo fácil que sería resolver todo si ella se encargaba de mis propiedades. Papá, en el banco me dijeron que podemos hacer la transferencia en una tarde. Es un trámite muy simple. ¿Ya hablaste en el banco? Solo pregunté, papá, para informarme sobre el procedimiento. Solo preguntó, pero ya tenía todo averiguado. Además, papá, el gerente me explicó que es muy común que los padres mayores transfieran sus propiedades a los hijos para evitar problemas futuros. Muy común. Como si yo fuera un caso típico que había que resolver, siguiendo un protocolo establecido. 2 semanas después, Patricia apareció con una propuesta muy específica. Papá, tengo todo organizado para ir al banco el jueves que viene. Ya saqué turno, ya preparé todos los papeles. Solo necesitas firmar y listo. ¿Ya preparaste todos los papeles? Sí, papá, para ahorrarte molestias. Yo me encargué de todo. Se encargó de todo sin consultarme, sin preguntarme si realmente quería hacer la transferencia. Patricia, ¿no te parece que estás apurando las cosas? Papá, estas cosas es mejor hacerlas cuanto antes. Si esperamos mucho, después pueden surgir complicaciones. ¿Qué complicaciones? Que yo cambiara de opinión. El miércoles por la noche, antes de ir al banco, tuve una corazonada que salvaría todo. Algo me decía que tenía que protegerme de alguna manera, que tenía que dejar constancia de lo que realmente estaba pasando. Tomé un papel y escribí un mensaje que guardé en el bolsillo de mi camisa. Un mensaje que sería mi salvación al día siguiente. El jueves por la mañana, Patricia llegó puntual para llevarme al banco. Venía vestida elegante, con una carpeta llena de papeles, con esa sonrisa entusiasta de quien está a punto de conseguir lo que quiere. Papá, ¿estás listo? El turno es a las 10 en punto. Sí, hija, estoy listo. Durante el viaje al banco, Patricia me explicó el procedimiento. Papá, es muy simple. El gerente nos va a recibir. Yo le voy a entregar los papeles. Él te va a explicar qué tienes que firmar. Tú firmas y listo. En media hora salimos. En media hora yo perdería el control sobre mi casa para siempre. Llegamos al banco 5 minutos antes de la hora. Patricia se dirigió directamente al escritorio del gerente como si fuera una cliente habitual. Buenos días, señor Vargas. Soy Patricia Morales. Hablamos por teléfono sobre la transferencia de propiedad. El gerente era un hombre de unos 50 años, con aspecto serio y profesional. Nos hizo pasar a su oficina y cerró la puerta. Señor Morales, me dijo. Su hija me explicó que quiere transferir su casa a su nombre. ¿Es correcto? Antes de que yo pudiera responder, Patricia se adelantó. Sí, señor Vargas. Mi papá está de acuerdo. Ya hablamos todo en casa. Perfecto. ¿Trajeron toda la documentación? Patricia abrió su carpeta y empezó a sacar papeles. Aquí está el título de propiedad, la constancia de impuestos al día, el documento de mi papá, mi documento, el poder que preparó mi abogado. El poder que preparó su abogado. ¿Desde cuándo tenía un abogado involucrado en esto? Muy bien, dijo el gerente. Señor Morales, ¿usted entiende que al firmar estos documentos está transfiriendo la propiedad de su casa a su hija? Sí, respondí. Entiendo.
¿Y está de acuerdo con hacer esta transferencia? Patricia me miró con ansiedad esperando mi respuesta. Sí, estoy de acuerdo. No estaba de acuerdo para nada, pero necesitaba que el gerente leyera mi mensaje. Perfecto. Entonces procedemos con la firma. El gerente puso los papeles frente a mí y me entregó una pluma. Patricia se inclinó hacia adelante expectante, pero cuando extendí la mano para firmar, se me cayó la pluma al suelo. Al agacharme a recogerla, fingí que se me enganchaba la camisa en la silla y quedó abierta, mostrando el bolsillo donde tenía el mensaje. «Disculpe», le dije al gerente. «¿Me puede ayudarme a acomodar la camisa?» El gerente se acercó para ayudarme, y en ese momento vio el mensaje que sobresalía del bolsillo. Era un papel blanco con letras grandes que decía: «Ayuda. No quiero firmar. Mi hija me está presionando». El gerente se quedó inmóvil por unos segundos, procesando lo que había leído. Después me miró a los ojos y entendió todo. «Señor Morales», me dijo con una voz diferente, «¿podría acompañarme un momento a buscar unos formularios adicionales?» «Por supuesto. Señorita Morales, espérenos aquí. Volvemos en 5 minutos». Patricia se quedó sentada sin entender qué estaba pasando. El gerente me llevó a su oficina privada y cerró la puerta con llave. «Señor Morales, leí su mensaje. Su hija lo está presionando para que firme la transferencia». «Sí, señor. Durante semanas me viene insistiendo. Me amenazó con que si no transfiero la casa, no va a cuidarme cuando sea más viejo». «¿Usted realmente quiere hacer esta transferencia?» «No, señor, para nada. Esa casa es lo único que me queda de toda una vida de trabajo». «Su hija sabe que usted no quiere firmar». «No lo sabe porque no me atrevo a decírselo. Tiene el carácter muy fuerte, y temo que si me niego, va a dejar de visitarme completamente». El gerente se quedó pensando unos minutos. «Señor Morales, lo que está pasando aquí se llama coerción familiar. Su hija no puede obligarlo a transferir su propiedad. Usted tiene derechos y yo tengo la obligación de protegerlos. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a cancelar esta transferencia inmediatamente. Segundo, voy a hacer un acta de todo lo que pasó. Tercero, le voy a recomendar que hable con un abogado especializado en derecho de familia. Y mi hija. Su hija va a tener que aceptar que usted es dueño de sus decisiones y que nadie puede presionarlo para que firme algo que no quiere firmar». Volvimos a la oficina donde Patricia nos esperaba impaciente. «¿Qué pasó?», preguntó Patricia. «¿Trajeron los formularios?» «Señorita Morales», le dijo el gerente con voz muy seria, «tenemos que hablar». «¿Hablar de qué?» «No podemos proceder con la transferencia». Patricia se puso pálida. «¿Por qué no?» «Porque su padre me comunicó que no desea realizar esta transferencia». «¿Qué?». Patricia me miró con una mezcla de sorpresa y enojo. «Papá, ¿qué le dijiste?» «Le dije la verdad, Patricia, que no quiero transferir mi casa». «Pero papá, habíamos hablado todo. Tú estabas de acuerdo». «No, hija, yo nunca estuve de acuerdo. Tú me presionaste durante semanas hasta que me rendí». El gerente intervino. «Señorita Morales, su padre tiene todo el derecho de cambiar de opinión. Nadie puede obligarlo a firmar un documento si no quiere hacerlo». «Pero señor», dijo Patricia con voz desesperada, «mi papá está confundido. A su edad a veces no entiende bien las cosas». «Señorita, su padre está perfectamente lúcido. De hecho, tuvo la inteligencia de encontrar una manera de comunicarme su situación sin que usted se diera cuenta». «¿Qué manera?». El gerente me miró pidiendo permiso para mostrar el mensaje. «Así que usted es soldador», me dijo Leonardo la primera vez que vino a cenar a casa. Lo dijo con una sonrisa educada. Pero había algo despectivo en su tono.
como si ser soldador fuera una profesión menor. Durante la cena, Leonardo habló todo el tiempo sobre los negocios de su familia, sobre los países que había visitado, sobre sus planes de trabajar en finanzas internacionales. No me hizo una sola pregunta sobre mi taller, mi experiencia, mi vida. Para él, yo era simplemente el padre de su novia, una figura irrelevante en su mundo de ambiciones corporativas. Después de esa cena, le pregunté a Patricia qué pensaba de Leonardo. Es maravilloso, papá. Es educado, ambicioso, tiene muchas oportunidades por delante. Además, su familia tiene muy buena posición económica. Buena posición económica. Como si eso fuera lo más importante para elegir pareja. Como si todo el amor y la dedicación que yo le había dado no le hubieran enseñado que hay valores más importantes que el dinero. Cuando Patricia se graduó, yo organicé una fiesta en casa para celebrar. Invité a todos mis clientes que se habían encariñado con ella a lo largo de los años, a los vecinos que la habían visto crecer, a mis empleados que la conocían desde pequeña. Leonardo vino con sus padres, que se comportaron como si estuvieran en una visita de cortesía a un lugar inferior. Durante el brindis, yo hablé sobre lo orgulloso que me sentía de Patricia, sobre todos los sacrificios que habían valido la pena para verla convertida en una profesional. Los padres de Leonardo aplaudieron educadamente, pero pude ver en sus caras que pensaban que mi discurso era demasiado emocional para su gusto refinado. 6 meses después, Leonardo le propuso matrimonio, una propuesta elegante en un restaurante de lujo con un anillo que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Patricia me llamó emocionada para contármelo, pero cuando le pregunté sobre los preparativos de la boda, me di cuenta de que yo no estaba incluido en la planificación. Papá, los padres de Leonardo quieren una ceremonia íntima, solo familia cercana, me dijo cuando le pregunté sobre la fecha. Y yo no soy familia cercana. Sí, papá, por supuesto que sí. Pero ellos tienen una manera muy particular de organizar las cosas. Una manera muy particular que no me incluía a mí. La boda fue hermosa, pero me sentí como un extraño en la celebración de mi propia hija. Me ubicaron en una mesa lateral junto con algunos parientes lejanos de Leonardo que no me dirigieron la palabra en toda la noche. Patricia estaba radiante, pero cada vez que intentaba acercarme a hablar con ella, aparecía algún invitado importante que requería su atención. Durante el baile, padre e hija, mientras la tenía en mis brazos por última vez como soltera, le dije: «Patricia, espero que seas muy feliz con Leonardo». «Voy a ser feliz, papá. Él me va a dar la vida que siempre quise tener». La vida que siempre quiso tener, como si la vida que habíamos tenido juntos hubiera sido un castigo del que tenía que liberarse. Después de la boda, las visitas de Patricia se volvieron cada vez más esporádicas. Antes venía todos los domingos a almorzar, me ayudaba con la limpieza de la casa, me contaba sobre sus planes. Ahora venía una vez al mes, siempre con prisa, siempre con excusas para irse temprano. Papá, Leonardo y yo tenemos muchos compromisos. Su trabajo en la empresa de su padre requiere que participemos en reuniones sociales, cenas de negocios, eventos importantes. Eventos importantes. Más importantes que pasar tiempo con el padre que la había criado sola durante 11 años. Durante los primeros años de matrimonio, Patricia y Leonardo vivieron en un departamento en el centro, cerca del trabajo de él. Yo esperaba que tuvieran hijos pronto, que me convirtiera en abuelo, que tuviera una nueva razón para que me visitaran más seguido. Pero pasaban los años y no llegaban noticias de nietos. Cuando le preguntaba sobre el tema,
Patricia me respondía que estaban enfocados en sus carreras, que querían establecerse económicamente antes de formar una familia. Papá, tener hijos es una responsabilidad muy grande. Nosotros queremos estar seguros de que podemos darles lo mejor. Lo mejor. Como si yo no hubiera podido darle lo mejor a ella trabajando como soldador. A los 5 años de casada, Patricia consiguió un trabajo en una firma de contaduría internacional, un puesto ejecutivo bien pagado que la obligaba a viajar constantemente. Las visitas se espaciaron aún más. De una vez por mes, pasó a una vez cada 2 meses, después cada 3 meses. Cuando cumplí 65 años y decidí jubilarme, vendí el taller a mis empleados más antiguos. Habían trabajado conmigo durante 15 años y conocían el negocio mejor que nadie. Con el dinero de la venta más mis ahorros de toda una vida, podía vivir cómodamente sin trabajar. Le conté a Patricia sobre mi jubilación cuando vino a visitarme después de 4 meses de ausencia. Papá, me parece perfecto que te retires. Ya trabajaste suficiente. ¿Y qué vas a hacer con tanto tiempo libre? Me preguntó Leonardo que había venido con ella. No sé, tal vez viajar un poco, visitar lugares que nunca conocí. ¿Viajar? ¿Con qué dinero? Y me preguntó Patricia con una sonrisa condescendiente. Con mis ahorros, hija. Trabajé 45 años. Algo guardé. Papá, no te hagas ilusiones. Los ahorros de un soldador no dan para grandes viajes. Los ahorros de un soldador. Como si durante 45 años no hubiera aprendido a administrar dinero. Como si ser soldador fuera sinónimo de ser pobre. Lo que Patricia no sabía es que yo había sido muy cuidadoso con mis finanzas durante todos esos años. Cada peso extra que ganaba lo invertía en propiedades pequeñas, en certificados de inversión, en depósitos bancarios. No era millonario, pero tenía suficiente dinero guardado para vivir sin trabajar hasta que me muriera. También tenía la casa donde vivíamos, que con los años se había revalorizado considerablemente. El barrio había crecido, se había modernizado. Las propiedades valían 3 veces más que cuando yo la había comprado. Pero nunca le conté a Patricia sobre mis inversiones. Quería que me visitara por amor, no por interés. Quería que me viera como su padre, no como su futura herencia. Los años siguientes fueron cada vez más solitarios. Patricia venía de visita cada vez menos. Las llamadas telefónicas se espaciaban. Los cumpleaños y fiestas los pasaba solo o con los pocos amigos que me quedaban del barrio. Cuando cumplí 70 años, esperé todo el día que apareciera para saludarme. Había preparado una comida especial, había comprado un pastel, había limpiado la casa. A las 9 de la noche, Patricia me llamó por teléfono. «Papá, feliz cumpleaños. Perdón que no pude ir, pero Leonardo tenía una cena importante con clientes extranjeros. Una cena importante, más importante que el cumpleaños de 70 años de su padre». Pero lo que realmente me abrió los ojos sobre las verdaderas intenciones de mi hija pasó hace 3 meses, cuando apareció en casa después de 6 meses sin visitarme. «Papá», me dijo con esa sonrisa artificial que había aprendido en sus trabajos corporativos, «vine a verte porque estoy preocupada por ti». «¿Preocupada por qué?» «Por tu situación, papá. Ya tienes 72 años. Vives solo en esta casa tan grande. No tienes muchas actividades. No es bueno para alguien de tu edad. Alguien de tu edad. Como si tener 72 años me convirtiera automáticamente en un inválido. Patricia, yo estoy perfectamente bien. Puedo cuidarme solo sin problemas». «Papá, sé que piensas que puedes, pero la realidad es otra. A tu edad pueden pasar accidentes, problemas de salud, emergencias. ¿Qué vas a hacer si te pasa algo y no hay nadie para ayudarte?
Patricia, si me pasa algo te llamo por teléfono. ¿Y si no puedes llamar? ¿Y si pierdes el conocimiento? ¿Y si tienes un infarto? Todas preguntas diseñadas para asustarme, para hacerme sentir vulnerable, para convencerme de que necesitaba ayuda. Además, papá, siguió diciendo, esta casa es demasiado grande para una persona sola. Los gastos de mantenimiento deben ser enormes. La electricidad, el agua, los impuestos, las reparaciones. Los gastos. Ahí empezó a mostrar su verdadero interés. Patricia, yo puedo pagar todos los gastos de mi casa sin problemas. ¿Con qué dinero, papá? Tu pensión no debe ser muy alta. Tengo algunos ahorros. Papá, no seas ingenuo. Los ahorros se terminan. ¿Y cuando se terminen, qué vas a hacer? Patricia, ¿por qué estás tan preocupada por mi dinero? No estoy preocupada por tu dinero, papá. Estoy preocupada por ti. Pero su preocupación tenía un objetivo muy específico. Papá, Leonardo y yo estuvimos hablando y pensamos que sería bueno que vinieras a vivir con nosotros. Al principio me emocioné. Pensé que mi hija finalmente había recordado lo importante que yo era para ella. ¿En serio, Patricia? Leonardo está de acuerdo. Por supuesto, papá. Tenemos una casa grande con un cuarto perfecto para ti. Vas a estar cómodo y nosotros vamos a poder cuidarte. ¿Y qué haríamos con esta casa? Bueno, papá, esa es una decisión que tienes que tomar tú. Podrías venderla y usar ese dinero para tus gastos personales. O podrías alquilarla y vivir de la renta. O la alquilarla. Opciones que me quitarían el control sobre mi propiedad más valiosa. ¿Y si no quiero vender ni alquilar? Bueno, papá, también podrías transferírmela a mí. Así yo me encargo de todo y tú no tienes que preocuparte por nada. Transferírsela a ella. Ahí estaba el verdadero plan. No me querían cuidar por amor. Me querían para quedarse con mi casa. Patricia, ¿por qué querrías que te transfiera la casa? Por practicidad, papá. Si la casa está a mi nombre, yo puedo manejar todos los trámites, pagar los impuestos, contratar las reparaciones. Tú no tienes que molestarte con esas cosas. Me llamo Roberto Morales. Tengo 72 años y el jueves de la semana pasada, mi única hija, Patricia, me acompañó al banco con la excusa de ayudarme a ordenar mis documentos. Pero su verdadera intención era que firmara un papel que le entregaría mi propiedad. Lo que ella jamás imaginó es que yo había escrito un mensaje secreto que guardé en el bolsillo de mi camisa. Un mensaje que el gerente del banco descubriría por accidente. Un mensaje que lo cambiaría todo. Y le demostraría a mi hija que su padre no era tan ingenuo como ella creía. Imagínate la escena. Después de 45 años trabajando como soldador, construyendo mi hogar con mi propio esfuerzo, después de criarla solo desde que tenía 9 años, cuando perdí a mi esposa, Patricia me dice que necesitamos ir al banco para organizar mis asuntos, porque a mi edad cualquier cosa puede suceder, papá. Me dijo con esa voz suave que usaba cuando buscaba algo. Es mejor estar preparados. Si te llegara a pasar algo, yo no podría manejar todos los trámites legales. Si me llegara a pasar algo, como si tener 72 años fuera una sentencia de muerte, como si estar jubilado significara estar incapacitado, como si todos esos años de experiencia no me hubieran enseñado a distinguir entre el afecto genuino y la manipulación disfrazada de preocupación filial. Pero aquí viene lo que Patricia nunca se imaginó. Yo había estado sospechando de sus verdaderas intenciones durante semanas. Las visitas repentinas después de años de ausencia, las preguntas sobre mis finanzas, las sugerencias sobre simplificar mis asuntos. Por eso, esa mañana, antes de salir hacia el banco, escribí un mensaje que guardé en el bolsillo de mi camisa.
Un mensaje que salvaría todo lo que había construido en mi vida. Al día siguiente, cuando el gerente del banco leyó ese mensaje, mi hija descubrió que había subestimado completamente al hombre que la había criado. Porque una cosa es intentar engañar a un desconocido y otra muy distinta es tratar de estafar a alguien que te conoce desde que naciste y que se había estado preparando para tu traición mucho antes de que te dieras cuenta de que la estabas planeando. Escucha esta historia hasta el final y dime qué habrías hecho tú en mi lugar. Para entender cómo llegué a esa situación tan dolorosa, tengo que contarte mi historia desde el principio, porque no siempre fui este anciano desconfiado de su propia hija. Hace 40 años conocí a Gloria en un evento del barrio. Yo era un joven soldador con las manos callosas y grandes sueños de tener mi propio negocio algún día. Gloria trabajaba como enfermera en el hospital municipal y tenía esa paciencia infinita que solo tienen las personas que dedican su vida a cuidar de otros. Nos enamoramos rápidamente. Durante nuestras conversaciones, ella me decía: «Roberto, tienes un talento especial. Cualquier cosa que soldas queda más fuerte que antes». Y tenía razón. Yo había nacido con un don para trabajar con metales, para entender estructuras, para reparar lo que otros consideraban irreparable. Nos casamos al año siguiente. Una ceremonia sencilla en la capilla del barrio, con una celebración en el jardín de la casa de mis padres. No teníamos mucho dinero, pero teníamos algo más valioso: la certeza de que juntos podíamos construir algo importante. Cuando nació Patricia, yo ya había abierto mi propio taller de soldadura. Era pequeño, apenas un galpón con equipo básico que había comprado poco a poco. Pero era mío. Gloria seguía trabajando como enfermera, y entre los dos lográbamos mantener a la familia dignamente. Recuerdo las noches cuando Patricia era bebé. Gloria la cuidaba mientras yo revisaba las cuentas del negocio en la mesa de la cocina. «Roberto», me decía mi esposa, «esta niña va a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Va a estudiar, va a prosperar, va a conocer el mundo». Y así fue. Desde pequeña, Patricia tuvo lo mejor que pudimos darle: ropa nueva, juguetes educativos, libros, clases de música. Mientras otros niños del barrio se conformaban con lo básico, nuestra hija vivía como una princesa. Gloria insistía en que la educación era lo más importante. «Roberto, nosotros trabajamos con las manos, pero Patricia va a trabajar con la mente». Cuando Patricia tenía 9 años, Gloria comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio del trabajo, estrés de manejar el hospital y la casa al mismo tiempo. Pero después vinieron los mareos, los dolores constantes, las consultas médicas que no encontraban explicación. El diagnóstico llegó como un golpe devastador: enfermedad grave, sin cura. Los médicos nos dijeron que tenía entre 6 meses y 1 año de vida, dependiendo de cómo respondiera a los tratamientos. Los siguientes 12 meses fueron una montaña rusa emocional. Días buenos donde Gloria parecía recuperarse, días terribles donde apenas podía levantarse. Yo trabajaba en el taller durante el día y la cuidaba durante la noche. Patricia, que era apenas una niña, ayudaba como podía, trayéndole agua a su mamá, haciendo silencio cuando Gloria necesitaba descansar. Gloria murió un domingo por la tarde, tranquila en casa, rodeada de las 2 personas que más amaba en el mundo. Sus últimas palabras fueron para mí: «Roberto, cuídala bien. Enséñale que el trabajo honesto es lo más valioso que existe». Después del funeral, me quedé solo con una niña de 10 años que lloraba todas las noches pidiendo por su mamá.
Esos primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Trabajar todo el día en el taller, volver a casa para ayudar a Patricia con las tareas, cocinarle, lavarle la ropa, escuchar sus miedos, sus dudas, sus tristezas. Algunas noches, cuando Patricia se dormía, yo me sentaba en el patio y lloraba en silencio, preguntándome si iba a poder ser padre y madre al mismo tiempo. Pero cada mañana, cuando veía a mi hija desayunar antes de ir a la escuela, encontraba fuerzas para seguir adelante. Durante esos años difíciles, el taller se convirtió en mi refugio y mi fortaleza. Los clientes empezaron a recomendarme porque yo podía soldar estructuras que otros consideraban imposibles. Mi especialidad eran las reparaciones complejas, los casos difíciles, las piezas que parecían irrecuperables, pero que yo lograba restaurar. Poco a poco, el negocio fue creciendo. Contraté 2 ayudantes, después 4, después 6. Compré equipamiento nuevo, amplié el galpón, instalé maquinaria moderna que era lo más avanzado de la época. Pero nunca me olvidé de las palabras de Gloria. Lo más importante era que Patricia estudiara. Cuando Patricia empezó la secundaria, ya tenía muy claro que no quería saber nada con la soldadura. «Papá», me decía, «yo quiero estudiar algo que me permita trabajar en oficinas modernas, sin ensuciarme las manos». Y yo la entendía perfectamente. Gloria y yo habíamos trabajado tanto justamente para que ella tuviera mejores opciones que nosotros. Durante la adolescencia, Patricia empezó a sentir vergüenza de mi trabajo. Cuando sus amigas preguntaban a qué se dedicaba su papá, ella respondía con evasivas. «Mi papá tiene un negocio», decía, sin especificar que era un taller de soldadura. Le molestaba que yo llegara a las reuniones de la escuela con las manos manchadas, que mi ropa oliera a metal, que mi camioneta tuviera ese aspecto característico de los vehículos de trabajo. «Papá», me dijo un día cuando tenía 16 años, «¿no podrías vestirte mejor cuando vengas a la escuela? Todas mis amigas tienen padres que usan traje». «Patricia», le respondí, «yo trabajo con las manos. No puedo llegar al taller en traje». «Pero papá, ¿podrías cambiarte de ropa antes de venir a la escuela? ¿Te avergüenzas de lo que hago?». Se quedó callada un momento. «No me avergüenzo, papá, pero me gustaría que tuvieras un trabajo más elegante, más elegante. Como si soldar estructuras fuera algo de lo que avergonzarse. Como si el trabajo honesto que me había permitido mantenerla durante años fuera algo inferior». Cuando llegó el momento de elegir carrera universitaria, Patricia decidió estudiar contaduría pública. «Papá, quiero trabajar en empresas grandes, manejar finanzas importantes, asesorar a ejecutivos». Le pagué la universidad privada más cara de la ciudad sin dudar. Si quería ser contadora, iba a tener la mejor educación posible. Durante los 5 años de universidad, Patricia vivió cómodamente. Libros, ropa, auto propio, dinero para salidas, viajes de estudio. Todo pagado con el dinero que yo ganaba, soldando desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero poco a poco noté que Patricia empezó a distanciarse de mí. Ya no me contaba sobre sus estudios, no me presentaba a sus amigos de la universidad, no quería que fuera a buscarla a la facultad. Cuando le preguntaba por qué, me decía que era normal que los jóvenes quisieran independencia. En el último año de la carrera, Patricia conoció a Leonardo, un compañero de clase que venía de una familia acomodada. El padre de Leonardo tenía una empresa de consultoría empresarial. Manejaban autos importados. Vivían en un barrio exclusivo. Cuando Patricia me lo presentó, supe inmediatamente que yo no le caía bien a ese muchacho.